Hoy el itinerario español nos va a llevar a un momento espectacular de la historia de Europa, absolutamente espectacular. Vamos a hablar del siglo XVIII, que coincide prácticamente también con los primeros 100 años de los Borbones en el gobierno de España. Llevan 300 años, no es poco. Entonces los primeros 100 años son muy importantes para entender las diferencias que hay entre España y otras potencias europeas. Y digo otras potencias europeas porque aunque España hoy día no lo es, en su momento lo fue, lo era. Es decir, las grandes potencias europeas en su momento eran Francia y España. Y el imperio romano-germánico algo, y Inglaterra fue abriéndose camino muy lentamente. Pero hubo un momento, especialmente en los tiempos de Carlos I, en que la potencia europea era España. Bueno, pues entonces, en el siglo XVIII vas a entender qué es lo que pasó. Este siglo, que va desde el 1700 hasta el 1800, que coincide perfectamente con el gobierno de los primeros 4 monarcas borbones, en Europa hay una explosión alucinante, febril, de conocimiento, de ciencia, de investigación, de tecnología, de filosofía, de libertades, de ensayos sociales, de arte, de lo que te quieras imaginar. Hasta esos momentos, hasta el siglo XVIII, pues Europa no, bueno, destacaba, pero no era una cosa muy diferente o muy superior a lo que podría ser, por ejemplo, el Imperio Turco. Incluso el Imperio Turco había estado por encima, en general, de Europa. O con el Imperio Chino. El Imperio Chino tenía unos desarrollos tecnológicos y científicos sensacionales. Bueno, pues en el siglo XVIII ya todo esto cambia. Ahí se quedaron atrasados China, Turquía y todo el mundo. Y Europa dio un enorme salto adelante, bueno, y Norteamérica también. Un salto vertiginoso. Ojo, esto no quiere decir que no ocurrieran injusticias, que no ocurrieran errores, que no hubiera, bueno, es lo propio de los seres humanos, estupideces en abundancia. Pero lo que quiero decir es que hubo un florecimiento tal de todo que fue, vamos, solo recordarlo dan escalofríos, ¿no? Este tiempo en Francia se le llamó el siglo de las luces. Y en Francia tenías, pues, una enorme cantidad de gente brillante, desde Pascal, Voltaire, Rousseau, d'Alembert, Montesquieu, los que quieras, científicos, a montones. En Inglaterra tenías nada menos que a Newton, a Hume, a Adam Smith, y allí inventaron la máquina de vapor, la causante, la culpable de la revolución industrial. En Alemania tenemos al brillante Kant, al genio, al maestro de la filosofía moderna. Tenemos a Bach, tenemos a Mozart. Todo esto es lo que había en Europa. Y te estoy dando solamente los nombres más importantes, los nombres que prácticamente debería reconocer cualquier persona con una cultura mediana. Y mientras tanto, ¿qué había en España? Es simple decirlo, nada, cero. Había un hueco, había un agujero negro. España no emitía señales en esos momentos. Bueno, vale, si quieres estoy exagerando un poco. Vamos a decir todo lo positivo que hay de ese siglo de España. 1. Jorge Juan. Jorge Juan, prácticamente el 90% de los españoles no tienen ni idea de quién fue, ¿ok? Jorge Juan fue un oficial de la Marina española que se ve que era un hombre con un enorme talento y un gran conocimiento, y Jorge Juan tuvo la suerte de unirse en una expedición científica de franceses para ir a América Latina, a las colonias españolas, para hacer diferentes investigaciones, una de las cuales fue, por ejemplo, medir el diámetro de la Tierra, y para eso fueron a la línea ecuatorial. Entonces Jorge Juan
acompañó a esta expedición y se ganó una reputación entre los sabios franceses que luego le sirvió para ser muy reconocido entre los científicos europeos. Pero sobre todo era un hombre, era un marino, y lo que a él le interesaba más especialmente era la tecnología. Total que sí, fue un tío muy brillante, muy listo, pero no hizo ninguna contribución que cambiara nada, ni que nada. Y está en los libros de historia, pero se acabó, no está en ningún otro sitio más. No hay ningún solo libro de ciencia que mencione a Jorge Juan por sus grandes descubrimientos. Ni uno. El otro gran ilustrado, porque mientras en Francia a este siglo se le llamó el siglo de las luces, y en Inglaterra se le llama el Enlightenment, la iluminación. En España quedó en la ilustración, nada más, una cosita discretita, no exageremos. Ilustrados. Bueno, pues el gran ilustrado español es Jovellanos. Si hablas de la ilustración española, del único que puedes hablar es de Jovellanos. Y Jovellanos era un señor que lo ponías en un salón de París con los grandes cabezas de aquel tiempo y no pasaba de ser un segundón mediocre, muy mediocre, no lo conoce absolutamente nadie. Fuera de España es un solemne desconocido, nadie, cero. Bueno, pues esto es la ilustración española. Bueno, de este tiempo también hay que mencionar al gran rey Carlos III, que es uno de los íconos del nacionalismo español. Los nacionalistas españoles son Isabel la Católica, Carlos I, Felipe II y Carlos III. Oiga, lo máximo, ¿no? Bien, vivió en este siglo, es decir, fue el tercer Borbón que hubo a cargo de esto. Y se le llama pues un rey ilustrado, un rey muy culto, un rey, bueno, fantástico, fabuloso, ¿no? Bien, te concedo que haya sido el mejor Borbón que ha habido hasta ahora, todavía no ha habido uno mejor que Carlos III. Esto yo lo concedo, pero es que, bueno, el estándar es muy bajo, francamente muy bajo. Cuando sacas a Carlos III del ambiente español, simplemente se derrite, languidece. Lo pones al lado de un campeón como el zar Pedro el Grande, vamos, es nada, es una pulguita, es nada. Y eso que él todavía tenía un imperio en donde no se ponía el sol, pero era nada, un mediocre, si lo comparas con los grandes estadistas de su tiempo. Nada, cero. Bueno, vale, muy bien, te lo voy a demostrar con más argumentos, para que no vayas a pensar que es que tengo prejuicios. Vamos a pensar primero en la genética. El padre de Carlos III estaba loco como una cabra. Era un tío que no se cortaba las uñas, iba con unas uñas enormes, ni de las manos ni de los pies, que no se lavaba, no se cortaba el pelo, dormía en un ataúd y andaba por las noches vagando por el palacio como un alma en pena. Toda su vida fue un demente con manías obsesivas, pero al final de su vida fue ya el acabose, ¿no? Bueno, pues este es el padre de Carlos III. El hermanastro de Carlos III, que fue rey antes que él, Fernando VI, también estaba loco, pero con una gran ventaja, y es que su reinado duró mucho menos. El hijo de Carlos III era tonto, pero ojo, no lo digo como insulto, es que el pobre era tonto, no le daba la inteligencia para más. Era tan tonto que su mujer le ponía los cuernos constantemente y él, vamos, o no se enteraba o prefería no darse por enterado para no acabar peor, ¿no? Y el nieto de Carlos III era igualmente tonto, pero además era malvado, era malo, era un tipo muy malo. Oiga, con este acompañamiento genético, Carlos III lo tiene difícil para que yo me crea que era un hombre extraordinario. Lo máximo que le puedo conceder es que quizá fuera un tío normal, o que tuviera pues las mismas neurosis y paranoias que tenemos el resto de los seres humanos sin necesidad de que nos encierren. Pero vamos, nada, se pasó la mayor parte de su vida, se dedicaba a cazar. Y quizá deberíamos estar agradecidos por eso, y quizá por eso fue uno de los mejores Borbones, porque pasó cazando. Bien. Pero hizo más cosas, Es decir, primero vamos a hablar de las positivas. La gran cosa que hizo, bueno, por lo que se le recuerda y se le alaba incesantemente, es porque adecentó Madrid. Madrid era una pocilga pestilente.
Así era, es decir, y así lo decía la gente de aquel tiempo, es decir, apestaba. Y apestaba porque nadie había trabajado, nadie había hecho nada por esa ciudad en muchísimo tiempo, ya que los reyes se habían endeudado y habían gastado todo el dinero que tenían en guerras. Habían tenido recursos para transformar Madrid en lo mejor de Europa, es decir, de tal manera que San Petersburgo pareciera una aldea, una aldea miserable comparado con Madrid. Pues no, nada, es decir, no se hizo nada de eso, se gastaron fortunas inmensas y Madrid era una pocilga pestilente. Gracias a Carlos III renovó todo esto y por eso se le da el título de ser el mejor alcalde de Madrid. Se le olvidaron las otras ciudades, ¿no? Pero de Madrid sí, Madrid fue el mejor alcalde. Tampoco es que hizo nada del otro mundo, es decir, pues, bueno, un poquito de adecentamiento, lavarle la cara y muy poco más, muy poco más. Y uno se pregunta, oiga, ¿y el rey de un imperio tan vasto en el cual no se ponía el sol, no tenía otras ocupaciones mejores que adecentar Madrid? ¿No lo podía haber relegado en algún segundón, en alguien que hiciera el trabajo? Pues no, se ve que este fue la obra de su vida. Tenemos más cosas que decir sobre este genio de Carlos III, reconocido como lo máximo de lo máximo. Durante su reinado, por ejemplo, estuvo prohibida la gran enciclopedia francesa. Los enciclopedistas franceses hicieron un trabajo monumental en recopilar todo el conocimiento que pudieran. Hicieron una obra inmensa, de muchos volúmenes, en donde había de todo, había geografía, historia, botánica, química, matemáticas, filosofía, teología, cualquier cosa, una enciclopedia monumental. Bueno, pues esta enciclopedia estaba prohibida en España, durante el reinado del rey ilustrado. Vale, muy bien, así estamos, ¿no? Y aún te quiero contar otra anécdota más para que te des cuenta del nivelón en el que nos manejábamos. En el año 1780 aproximadamente, la Inquisición ejecutó a la última mujer que mató. Hombre siguió matando durante bastante más años, pero la última mujer que ejecutó la Inquisición ocurrió en 1780, siendo rey Carlos III. Brillante. Bueno, pues entonces, y lo más gordo del caso es que esta mujer era una monja ciega que había tenido incluso fama de santidad, y la causa por la que la juzgaron y condenaron a muerte en la hoguera, la iban a quemar viva, era nada menos que la estupidez, la desfachatez de acusarla de tener relaciones sexuales con el demonio. Y al final esta mujer, para que no la quemaran viva, confesó que sí, que tenía relaciones con... Y entonces solamente la estrangularon. Pero luego quemaron el cuerpo, no vaya a ser que el demonio volviera para seguir gozando. Yo me pregunto qué pensarían en los salones franceses, qué pensarían ahí aquella gente cuando se enteraran de eso, porque esto fue un notición, es decir, esto fue más importante que la feria de Sevilla, ocurrió en Sevilla. Reunió miles de gente, fue un espectáculo, fue algo imposible de no enterarse, ¿no? Bien, pues esto es el siglo de la Ilustración, estos fueron los primeros 4 Borbones que gobernaron España. Y entonces, mientras Europa se iba a la estratosfera, nuestra pobre España seguía enterrada en un lodazal de ignorancia, de fanatismo, de caciquismo, de explotación, de estupidez absoluta. La ciencia, la tecnología, la filosofía, la política estallaban por todas partes. En este siglo ocurrió la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, George Washington. Todos estos estaban construyendo un mundo nuevo y en España estaban quemando a una monja por tener sexo con el diablo. Pues ya sabes, ahora ya tienes una gran clave aproximativa de cómo hemos llegado hasta aquí. Claro que esto es una consecuencia también de todo lo que veníamos arrastrando, ¿eh? Bueno, pues nada, seguiremos hablando que todavía hay mucha tela que cortar. Cuídate y hasta pronto.